Gracias, Espíritu Santo. Gracias por sostenernos, por ayudarnos a caminar el camino del reino. Gracias por ayudarnos cada día a creer un poco más, a sostenernos a pesar de los ires y venires de la vida. Gracias por estar allí. Te bendecimos, te exaltamos. Recibe nuestra gloria, la exaltación, recibe el honor, Señor, que hoy queremos darte. Amén. Bienvenidos en esta mañana al devocional de hoy miércoles 30 de diciembre. Ya mañana estaremos cerrando el último día de este año 2020, preparándonos para lo que viene. Siempre tendremos expectativa de que Dios va a estar con nosotros, como lo estuvo en este año. Aunque fue un año difícil, igual vimos la gloria de Dios. Esta mañana recordaba que en enero de este año, el Espíritu Santo, por su gracia, me dio un lema, una palabra profética, lema para el 2020 en enero. Tal vez lejos de saber que íbamos a vivir el tema de la pandemia y de todo esto que hemos vivido en el mundo. Pero me sorprendió esta mañana recordando cómo, a pesar de la palabra profética, el lema que Dios nos dio se cumplió. Dios lo cumplió. No lo cumplió el hombre, lo cumplió Dios, lo cumplió Dios. Y el lema era cosecha, cosecha y abundancia. Entonces yo esta mañana le decía al Espíritu Santo gracias, porque cuando empezó la pandemia y todo esto pasó en el mundo, uno tal vez dijo, uy, cosecha y abundancia, eso está lejos, eso no se va a cumplir. Eso pensaba uno en marzo, en abril. Pero hoy, haciendo recorderis de todo lo que Dios ha hecho, yo le dije, Señor, definitivamente tú eres único, porque Él cumplió ese lema, cosecha y abundancia. Eso fue lo que todos vivimos este año, a pesar de una cosecha. Recogimos cosecha en muchas áreas de nuestra vida y experimentamos abundancia, creo que en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, eso me parece algo bueno. En esta mañana quiero hablarles acerca de un personaje bíblico. Este personaje es un personaje muy característico, es un personaje que tiene mucho para aprenderle y que nos sirve para nosotros poder moldear nuestra vida y poder crecer, y más que crecer, poder cuidarnos porque todos estamos expuestos y somos vulnerables al pensamiento y a la atmósfera de este personaje bíblico que vamos a hablar hoy. Quiero hablarles acerca y extraer una enseñanza de este personaje. Segunda de Samuel, capítulo 13, el verso 22. Segunda de Samuel, capítulo 13, el verso 22. Si usted lo tiene en su Biblia, lo puede leer también. Yo les voy a leer de la nueva versión internacional. Dice así, segunda de Samuel 13, 22. Absalón, por su parte, no le dirigía la palabra a Amón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana Tamar. Ahí está el primer texto. Y el segundo que quiero leerles a ustedes es segunda de Samuel, capítulo 14, el verso 25. En todo Israel no había ningún hombre tan admirado
como Absalón por su hermosura. Era perfecto de pies a cabeza. Absalón era uno de los hijos de David, el rey de Israel. Absalón tenía una hermana que se llamaba Tamar y él la quería mucho, pero lamentablemente eh, Amón abusó de su hermana Tamar, la violó, dice directamente la Biblia, y pues eso provocó muchas emociones negativas en Absalón, y con justa razón al ver que eso había sucedido. Muchos pensamos que Absalón iba a dejar pasar esto. Entonces Absalón, dice la historia bíblica, que se dirigió al rey, a su papá, a David, y le pidió a David que hiciera algo, que tomara cartas en el asunto, que mandara matar a Amón y a toda su familia, en venganza por la violación que Amón le había hecho a su hermana Tamar. El rey David tomó la decisión de no hacerlo. No hizo caso a la encomienda de su hijo de emprender una venganza, derramar sangre, matando a Amón y a toda su familia, porque no le pareció, tenía sus razones. Entonces, Absalón desde ese día se llenó de odio, de rencor, de amargura, de resentimiento, de conflicto contra su papá. A partir de ese día, él trazó un plan para derrocar a su papá. A partir de ese día, él vivió todos los días para tratar de quitar de su trono a su papá, al rey Israel, porque él sentía que su papá no era apto para estar en ese trono, ya que ni siquiera había podido hacer justicia supuestamente, matando a Amón y a toda su familia. Entonces Absalón comienza una vida llena de estrategias y llena de muchos resentimientos contra su papá y contra su forma de gobierno. Entonces dice la Biblia que era una persona casi perfecta de pies a cabeza, un hombre estudioso, que estudió mucho, hablaba muy bien y tenía el favor del pueblo por ser el hijo del rey. Entonces él empezó a usar esto para crear su propio golpe de Estado, para tratar de crear su propio sistema de gobierno, aparte del rey. Entonces él comenzó a reunir personas aparte, a llamarlos a un lado, y hacía uso de su autoridad y les decía cosas como: el rey no te va a escuchar, el rey no es justo, el rey te va a dejar esperando porque él está muy ocupado o no te entiende. Esto hizo que el pueblo le gustara a este muchacho y empezó el pueblo a ponerse del lado de él. Hasta que un día aparentemente logró su cometido y se levantó contra su padre de frente, lo derrocó, organizó un gran ejército para matar a su papá, y a su papá le tocó huir de Israel, salir corriendo. ¿Cómo termina Absalón? Absalón termina muerto, colgado de una liana, de una cuerda, por el cuello, y con 3 cuchillos, con 3 dagas atravesando su corazón. Este tema es un tema que tal vez uno dice: pero ¿por qué un tema de estos eh, para un devocional, un tema tan cruel? Y yo pensaba esta mañana, ¿cuántas veces nosotros
estamos expuestos a levantarnos contra Dios. ¿Cuántas veces nosotros no estamos de acuerdo con lo que Dios hace? ¿Cuántas veces somos tentados a ir en contra y al contrario de lo que la Biblia dice? Porque no estamos de acuerdo, porque Dios no hizo lo que yo quería que Él hiciera. Note usted que toda la vida de Absalón comenzó con eso. Se llenó de motivos, porque el rey no hizo lo que él quería que hiciera. Tal vez la demanda de Absalón, tal vez tenía sentido. Claro, matemos a Amón y a su familia porque el sinvergüenza violó a la hermana. Matémoslo. Sí, tal vez muchos tendrían la razón de decir, Absalón tiene la razón, porque el rey no hace lo que él dice. Pero allí hay un contexto bíblico, y es que muchas veces la ira nuestra no obra la justicia de Dios. El rey no quiso hacerlo. Muchas veces Dios hay cosas que no quiere hacer y no las va a hacer en nuestras vidas. Respuestas que no nos va a dar. Milagros que no nos va a hacer. Ayudas que no nos va a dar. Y es allí donde nuestro corazón corre el riesgo de entrar a la dimensión de Absalón, de llenarnos de resentimiento contra Dios, contra su palabra, contra sus siervos, porque Dios no hizo lo que yo quería. Y Dios nos recuerda que Él no hace lo que nosotros queremos. Él hace todo aquello que suma a su propósito con nosotros. Él hace todo aquello que nos va a aportar a nosotros en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento y en el desarrollo de la gran misión que Dios nos ha encomendado en la tierra. Así que el resumen es: cuida tu corazón, tu mente, de ensañarte contra Dios. No permitas que tu corazón se vuelva un corazón incrédulo hacia Dios. ¿Por qué? Porque Él no hizo lo que tú querías. Dios no va a hacer lo que tú quieres, ni lo que yo quiero. No nos va a hacer el milagro que queremos. Muchas veces nos dejará sin milagros. Muchas veces nos dejará sin respuestas. Muchas veces sentiremos que nos dejó sin ayuda. Pero eso no puede ser lo que justifique el que nosotros nos levantemos a hacer guerra contra Dios. ¿Cómo la gente hace guerra contra Dios? Obvio, no lo hace como Absalón. ¿Cómo hacemos guerra contra Dios? La gente se aísla de Dios. Le corta la oración, corta el ayuno, corta la santidad, corta el servicio a la iglesia, deja de evangelizar, deja de predicar. Eso es un síntoma de que el corazón se dañó y de que el espíritu de Absalón entró en ese corazón. Hoy le invito a usted, amado, que está allí escuchando el devocional, para que no dejes que tu corazón se levante contra el Rey Jehová. Más bien, acepta su voluntad, porque la voluntad de Dios es perfecta. Tal vez no la entiendes, tal vez no comprendes por qué Dios no hace lo que tú quieres, tal vez no comprendes por qué Dios no te da lo que tú quieres. Pero el asunto nuestro no es entender, sino creer que Él sabe lo que está haciendo, que Él sabe cómo hacer las cosas y Él aún tiene el control de las cosas más grandes o pequeñas de nuestras vidas. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Gracias, Padre, por esta palabra, por esta pequeña reflexión. Guarda nuestro corazón y ayúdanos a jamás boicotear los planes de Dios en nuestras vidas. Enséñanos
que no siempre tú vas a hacer lo que nosotros queramos, porque tú no eres un títere que hace lo que los demás quieren, sino que tú haces todo aquello que suma y que aporta al propósito que cada persona tiene de parte tuya. Amén y amén.